un sistema, el único. El otro día decía el juez Breyer, cuando estábamos presentando el Congreso Mundial del Derecho en Nueva York, decía que la Constitución americana y que el Estado de Derecho era un experimento. Es un experimento. Es un experimento que va a cumplir dentro de algunos años 250 años, pero él decía, ¿prevalecerá este experimento? ¿Será sostenible? Pues ese experimento maravilloso es una conquista de la civilización donde hemos encontrado una fórmula donde todo poder, sobre todo el poder público, todo el poder está sometido no a las leyes y la Constitución, sino a unas leyes y a una Constitución que son antropocéntricas, donde el ser humano es la clave de bóveda de todo el sistema, la dignidad de la persona. Los alemanes, que tuvieron que reinventarse, que desnazificarse y que crear un Estado nuevo, digno, el artículo primero que escribieron en su primera ley fundamental de Bonn, que funge como una constitución, es el de la dignidad de la persona, Menschenwürde. Y esa es la clave de todo el sistema. Cuando no hay un Estado de Derecho, ya lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, el poder se inventa todo tipo de cosas para quitarte un edificio, para quitarte la voz, para quitarte la propiedad o para quitarte la vida, para que no tengas tu dignidad por encima del ejercicio incluso de todo un Estado. Esa es la maravilla del Estado de Derecho. Por lo tanto, Jaime, Miguel, sois, como todos los demás que os dedicáis al periodismo, no sé si pequeños, medianos o grandes, pero sois arquitectos y constructores del Estado de Derecho. Es un honor que estéis aquí con nosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la sala Cremades Calvo Sotelo. Hoy tenemos el inmenso honor de recibir a un verdadero maestro de la pluma mordaz y el ingenio desbordante, Jaime Bailey. Muchas gracias. Hoy tenemos ese privilegio. El mundo es un escenario caprichoso donde los roles y las historias se entrelazan. Nos encontramos ante una situación digna de una novela de enredos literarios. Nada más y nada menos que el talentoso y polémico entrevistador se convierte en el entrevistado. Y el protagonista de esta inusual trama es ni más ni menos que Jaime Bailey, el famoso escritor, periodista y conductor de televisión peruano. Es innegable que Bailey es un maestro en el arte de la entrevista, capaz de desarmar a sus invitados con sus palabras punzantes y su perspicacia implacable. Bailey, quien despliega su dominio del lenguaje de manera impecable. Hoy en la sala Cremades Calvo Sotelo tenemos el privilegio de escuchar a Jaime, un escritor incisivo, un periodista valiente y un conductor de televisión que desafía los límites de lo políticamente correcto. Conocido por su lengua afilada, su humor mordaz y su prosa ágil, Jaime Bailey ha sido un torbellino mediático que ha dejado huella en cada paso que ha dado. Conocido por su destello de sarcasmo y su ingeniosa verborrea, Jaime Bailey es un escritor, periodista y conductor de televisión peruano que no teme decir lo que piensa sin importar a quién le pique. Con su estilo ágil, dinámico y entretenido, Bailey ha cautivado a audiencias de todo el mundo, dejando a su paso una estela de carcajadas y reflexiones incómodas. Bailey no teme pisar callos, incluso si esos callos pertenecen a los poderosos, los políticos o los intocables del establishment. Su lengua, como conocimiento, son armas afiladas que dispara con precisión, cuestionando sin temor lo establecido y dejando al descubierto las contradicciones y los absurdos de nuestro tiempo. Pero no nos equivoquemos. Detrás de esa fachada de mordacidad se encuentra un escritor brillante y un observador astuto de la condición humana. Con una prosa afilada y una mirada penetrante, Bailey nos invita a adentrarnos en su mundo, una amalgama de vivencias, anécdotas y reflexiones que nos hacen reír, pero también nos hacen reflexionar sobre la complejidad de nuestras propias vidas. También debo agregar que Jaime Bailey se encuentra en la capital española para promocionar su último libro, Los Genios, una obra que promete no dejar indiferente a nadie. Bajo el sello editorial de Galaxia Gutenberg, Bailey ha dado vuelta a una novela que ha generado gran expectación y controversia. En esta ocasión, el autor nos sumerge en un intrigante relato que aborda el puñetazo que el reconocido escritor Vargas Llosa le propinó a Gabriel García Márquez en un enfrentamiento que ha pasado a la historia de la literatura latinoamericana.
La cita está hecha en la Feria del Libro de Madrid, donde Jaime espera impacientemente para compartir su última obra y dejar una huella imborrable en nuestros corazones y mentes literarias. Muy importante estas palabras a mi apreciado amigo Javier Cremades, en nombre de todos los venezolanos y de aquellos que sufren bajo la opresión de regímenes dictatoriales de todo el mundo. Deseo expresar nuestro más profundo agradecimiento por tu solidaridad y tu inquebrantable interés en nuestra situación. Javier, agradecemos tu compromiso y apoyo inquebrantables. Cremades, una mano amiga extendida hacia nosotros, los venezolanos, y hacia todos aquellos que luchan contra las dictaduras. La creación del Rule of Law Digital Center, que es este centro, como un espacio dedicado a la defensa del Estado de Derecho, es un gesto valiente y generoso que nos pone a disposición un recurso invaluable. Bueno, vamos a empezar con Jaime y su novela. Empezamos por la novela. Esta novela estuvo en la Feria de Buenos Aires y vi las colas de gente peleando por comprarla y porque él firmara la novela. Es la novela del puñetazo, por supuesto, pero tiene dos características muy interesantes. Una, que para los que no están muy familiarizados con el boom literario de los años 60, 70, 80 en América Latina, él presenta todos los personajes, toda la trama, todo, cómo se hicieron. Y hay un personaje central que es Carmen Balcells, que es la agente. Yo conozco mucho eso porque mi padre, Miguel Otero Silva, era su agente también. Y veníamos yo estaba más pequeño, veníamos a Barcelona y el personaje que él describe es Carmen Balcells, exactamente Carmen Balcells, que es una figura importantísima para la literatura latinoamericana. Entonces, todo lo que es la cultura personal de todos estos escritores está muy bien plasmada en el libro. Y por supuesto está la otra parte, que es la amistad, dos genios que se entrelazan entre ellos, su genio, su literatura, su amistad, y llega hasta el momento del puñetazo. Después pasan otras cosas, pero hasta ahí no llega su novela. Entonces, esta novela, claro, es una novela. Yo digo es una novela porque me recuerdo una vez que estaba en casa de Edwards, y había una especie de reunión, y había una escritora peruana furiosa con Vargas Llosa porque en la fiesta del Chavo él había puesto cosas que no eran verdad. Bueno, yo traté de decirle, mire señora, Vargas Llosa no es E.H. Carl, no es un historiador, él es un novelista. Entonces, usted no puede pretender. Mi padre escribió La piedra que era Cristo, que es una novela sobre la historia de Jesús, y por supuesto, él inventó una cantidad de cosas, él novela, él adorna, como dices tú, la realidad, y no puede pelear o molestarse porque introduzca cosas que no están ajustadas a la historia. Entonces, esta novela sobre el puñetazo, sería muy interesante que Jaime nos explicara cómo la hizo, cómo él adornó cosas que es imposible que haya habido un testigo en ese momento que él describe en la novela. Por supuesto, es una novela, y cómo esa novela, además, para él mismo, él dice que es la novela más arriesgada que ha hecho, es la novela que le costó mayor trabajo, y bueno, todo lo que significa su trabajo en la elaboración de esta novela. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Tienes que dar el botoncito o agarra este. Yo agarro. ¿Este? Sí. Muchas gracias. Cambiamos entonces. Gracias a Javier por ser un anfitrión tan desmesuradamente generoso, y gracias por esas palabras lúcidas y brillantes. Escuchándote, Javier, pensaba que es irrelevante que Miguel y Antonieta sean venezolanos, tú español y yo peruano. Nuestra patria es la libertad, las ideas de la libertad, y por ellas nos vamos a la guerra, ¿no? Estamos dispuestos a entregarlo todo. Saludo la presencia de Claudia Burisati, que es una campeona, una periodista valerosa, insobornable,
Sí, un aplauso para ella. Hace como 15 años me fichó y me convenció para ir a Bogotá. Y fue una experiencia muy enriquecedora trabajar contigo, Claudio. Y por supuesto les agradezco a todos ustedes por estar aquí. La primera vez que yo, Miguel, escuché de tu padre fue precisamente en boca de Carmen Balcells. Ella era mi agente literaria y yo le pregunté quién es mejor escritor. Gabo estaba vivo todavía, García Márquez o Vargas Llosa. Y ella me riñó, me amonestó, me dijo un par de procacidades por hacerle una pregunta tan estúpida, y luego me dijo ninguno de los dos. Y enseguida añadió Miguel Otero Silva y George Steiner. Es decir, que para Carmen, tu padre era uno de los dos mejores escritores que ella había leído jamás. Después yo tuve la gran suerte de publicar mis relatos semanales, más o menos autobiográficos, en el Nacional de Caracas, cuando la dictadura todavía no había conseguido robarle el papel periódico a tu diario, ¿no? Y Miguel, Enrique y Antonieta fueron grandes anfitriones y apadrinaron mi presencia en ese periódico. ¿Por qué escribí Los Genios? No lo sé. Es decir, ni siquiera sé por qué soy un escritor. Creo que todas las novelas que he escrito me han elegido a mí. Yo no las he elegido consciente, racionalmente. Ellas se imponen sobre el creador, ellas lo secuestran, ellas lo turban profundamente, lo hipnotizan y lo ponen a hablar, casi en trance. Desde luego no la habría escrito si no hubiera conocido a Vargas Llosa y a su familia, y a García Márquez y a su familia. Probablemente no la habría escrito si no hubiera sido tan íntimo amigo del mayor de los hijos de Mario y Patricia, Álvaro Vargas Llosa. 6 años después de que Mario le diera el puñetazo a Gabo en un teatro mexicano, en el año 76, febrero 12, en Lima, año 82, poco antes de que comenzara a jugarse el Mundial de Fútbol que se celebró aquí en España, Álvaro y yo éramos íntimos amigos, y conspiradores, y soñábamos ambos con ser escritores. Y Álvaro se había peleado con Mario, con su padre, porque no quería estudiar en la universidad, no quería volver a Princeton y quería dedicarse a la bohemia, al periodismo y a la literatura, a las mujeres, a las discotecas y las drogas. Por eso era mi amigo, claro, ¿no? Y entonces Mario lo echó de la casa a Álvaro. Yo siempre cuento historias porque me parece que a veces las historias persuaden mejor que las ideas, que la teoría, ¿no? Bueno, entonces un día Álvaro me dice, Mario, porque Álvaro no le dice mi padre o papá, Mario, Patricia, Mario me ha citado en un parque en Miraflores. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Claro, debe decir, ve. Bueno, Álvaro fue. 1 o 2 horas después regresó al periódico, el centro de Lima, la prensa tenía el ojo morado, como Gabo 6 años atrás. Me dijo, me ha pegado. Le he dicho que no quiero volver a Princeton y me ha pegado. Y me ha dado un derechazo fulminante y me ha derribado, porque Mario cuando te pega te deja knockout, sabe pelear. En ese momento creo, Miguel, yo vi por primera vez la posibilidad de una novela, ¿no? Y comprendí que Mario era un genio artístico que, como muchos genios artísticos, en su vida privada no era siempre tan genial, ¿no?
en su vida privada hacía cosas pueriles, adolescentes, indefendibles. ¿Ah? Pero luego investigar la novela ha sido muy arduo, porque Mario no habla del tema. Si tú le preguntas, y yo se lo pregunté, Mario te dice, de ese tema no voy a hablar. Y cuando me dices eso a mí, yo inmediatamente quiero saber por qué no quieres hablar de ese tema, porque creo que la literatura está precisamente para revolver la alfombra y ver qué cosas estás escondiendo allí, para abrir los armarios y ver qué esqueletos están escondidos allí, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué Mario no quiere hablar del tema? ¿Por qué se pone tan tenso, tan embarado? ¿Por qué frunce el ceño? ¿Por qué se enoja? A García Márquez años después se lo pregunté. ¿Por qué te peleaste con Mario? Él se rió. Me dijo, yo no me peleé con él, Mario se peleó conmigo. Es decir, que en Gabo yo detecté que no había la sombra de la culpa, ¿no? O del bochorno moral. Yo creo que Mario se arrepiente de haberle dado ese puñetazo a Gabo, ¿no? Y por eso prefiere no hablar del tema. Pero Gabo me dijo, habla con mis amigos. Y hablé con ellos, Mutis, quizá el más cercano, Plinio, Fuentes, Tomás Eloy Martínez, el argentino. Y por supuesto yo a ninguno de ellos le dije, ¿por qué Mario le pegó a Gabo? Cuéntame, porque quiero escribir una novela, ¿no? Soy tonto, pero no tanto. Entonces yo simplemente me parecía un poco curioso, pero no revelaba mi intención ulterior, subversiva, desleal, de contarlo todo, ¿no? Y así fui armando el rompecabezas. Y Los Genios trata de explicar por qué le hizo Gabo a Patricia. Cuando Mario le pega a Gabo, le dice, esto es por lo que le hiciste a Patricia. Esta es la gran pregunta. ¿Qué le hizo? Hizo unos avances eróticos indebidos, hizo unos avances eróticos bienvenidos, no hizo unos avances eróticos, pero Vargas Llosa en su afiebrada, calenturienta imaginación los vio. ¿Ah? Todo es posible, ¿no? Yo no estuve ahí, de manera que esta es una... yo postulo mi visión literaria de lo que ocurrió. Oh, yo tengo el otro. ¿Te funciona? Sí. Bueno, compren el libro. Yo lo leí en 2 días y realmente vale la pena. Se van a reír mucho en algunas cosas. Otras cosas van a decir, ¿y cómo sabe él eso? Pero bueno. Bueno, vamos a algunos temas aquí que yo creo que son muy interesantes y que es bueno profundizar. Vamos con el tema Venezuela. O sea, tenemos el tema de Maduro. No necesitamos que nos describa, porque todos los que están aquí saben el desastre que es aquello, la dictadura que es aquello. A nosotros, al Nacional, nos han hecho, más no nos pueden hacer, hasta nos han amenazado a la familia, nos han quitado las instalaciones, en fin. Y eso es lo que ha vivido la mayoría de los venezolanos, donde una cuarta parte de los venezolanos se fueron, sin que haya habido una guerra, se fueron del país. Hay unas preguntas que te quiero hacer. Uno, ¿por qué crees tú que Maduro o el régimen haya durado tanto tiempo? Y eso no va a durar toda la vida, aunque el régimen cubano ha durado bastante. ¿Cuál crees tú que es el modelo de salida para un régimen como el de Maduro? Y la tercera pregunta es, desde tu perspectiva periodística o como analista, ¿qué crees tú que viene después de Maduro? ¿O quién viene después de Maduro? Bueno, son 3 preguntas tremendas. Por supuesto, tú eres un héroe de la libertad, ¿no, Miguel? Te han querido meter preso, te han amenazado tantas veces, te han quitado el edificio del periódico, han dicho las peores
obscenidades contra ti. O sea que tus amigos y tus colegas estamos siempre contigo. Y tú representas lo bueno, lo prometedor, lo digno de Venezuela. Gracias. Que es la mayoría del país, ¿verdad? La mayoría de los venezolanos son como Miguel y como Antonieta. Son gentes de buena entraña, son amigos leales, son defensores de la libertad. Una ínfima minoría de canallas y de truanes ha capturado el poder. Ellos no representan al venezolano promedio en modo alguno, ¿no? Entonces tú me preguntas primero, ¿por qué Maduro ha durado tanto? La respuesta es simple y tú la sabes mejor. Porque Maduro ha copiado el modelo de Estado policial que impera en Cuba y que lleva más de 6 décadas, ¿no? Maduro y Chávez, o Chávez y Maduro, después de abril de 2002, de ese golpe fallido que encabeza Pedro Carmona y que dura 2 o 3 días, Chávez y Maduro comprenden que tienen que ponerse en manos de la inteligencia cubana si desean preservar el poder. Y eso ocurrió desde entonces, en mi opinión, hasta ahora, ¿no? Ellos han ejecutado, han copiado y ejecutado el modelo de estado de terror, de estado de represión policial, ¿no? Que consiste en reprimir a sangre y fuego, ¿no? En secuestrar, torturar y matar a cualquier opositor, sea un líder estudiantil, sea un dirigente político, sea un juez insobornable, sea un periodista incorruptible, a cualquier opositor que pueda amenazar tu permanencia en el poder. Este es el modelo cubano, este es un modelo que ha funcionado y que solo funciona a sangre y fuego, ¿no? Luego tú me preguntas, ¿cuál sería la mejor salida? Yo no lo tengo claro, pero sí tengo claro cuáles no son las salidas. Yo de veras creo que negociar de buena fe con Maduro es una idiotez. Creer que Maduro va a ir a unas elecciones limpias, libres, con vigilancia internacional y que las va a perder y por paliza y que va a reconocer su derrota y va a felicitar al ganador y le va a entregar el poder, eso es absolutamente imposible. Cuando Chávez estuvo brevemente preso el 11 de abril de 2002, Chávez comprendió que tenía que hacerle caso a Fidel Castro y que si él entregaba el poder, y lo mismo piensa ahora Maduro, o va preso o lo matan, ni siquiera lo despachan al exilio. Entonces, negociar con Maduro es una tontería, es darle oxígeno al régimen, además de dignificarlo moralmente, además de ponerte en pie de igualdad con él, ¿verdad? No hay equivalencia moral entre el opresor y el oprimido. No hay equivalencia moral entre el torturador y la víctima, ¿verdad? Entre el secuestrador y el rehén. Para liberar al rehén hay que eliminar al secuestrador, lo que me lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo eliminamos al dictador? ¿Cómo acabamos con su dictadura? ¿Se justifica usar la violencia en nombre del bien, de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos? ¿Se justifica usar la violencia contra el dictador? Yo digo absolutamente sí, puesto que el dictador se perpetúa en el poder gracias a que ha secuestrado las armas de la República y a que usa una violencia malsana, inmoral, para masacrar al pueblo inocente. Y esto lo hemos visto. No es que yo estoy aquí haciendo una construcción, una narrativa, no es como dice Lula que, bueno, esto es una narrativa que se han inventado algunos, pero es que hemos visto las imágenes, ¿verdad?, de la dictadura usando las armas de la República para masacrar al pueblo inocente. La pregunta entonces es, y yo no soy un experto en el tema, pero que los hay, ¿cómo usar la violencia en nombre del bien y de la libertad
Churchill lo entendía muy bien. A veces tienes que irte a la guerra para salvar la libertad. Y Venezuela es un país que está en guerra declarada contra los defensores de la libertad, permitiendo además la invasión de los espías cubanos, ¿verdad? Yo creo que el problema de fondo es que la América Latina está hecha de felones y traidores a la causa de la libertad. Y en México, y en Argentina, y en Colombia, en Bolivia, en Honduras, hay presidentes que fueron elegidos democráticamente, pero que no gobiernan democráticamente, que gobiernan con pulsión, con brotes autoritarios, y que apañan al dictador. Entonces termino diciendo esto. En octubre de 1983, Reagan mandó a los soldados a la isla de Grenada, donde había una dictadura comunista. Yo digo que Reagan fue un gran presidente. Yo digo que esa invasión en nombre de la libertad, ahora los habitantes de la isla de Grenada, que no está muy lejos de Caracas, como tú bien sabes, ¿no? No está muy lejos de Caracas. Está casi tan cerca como Aruba y Curazao. Cuando los habitantes de Grenada recuerdan el 13 de octubre de 1983, la fecha de la liberación, celebran Thanksgiving, es el Día de Acción de Gracias. De modo que se usó la violencia para libertar a un pueblo. 9 años más tarde, y aquí termino, diciembre de 1989, el presidente Bush, papá, mandó a los soldados de Estados Unidos a libertar a Panamá. Desde entonces Panamá es una democracia estable. No conozco a muchos panameños que deploren la liberación que vivieron en diciembre de 1989. Se llamó Operación Causa Justa. ¿Era una causa justa? Yo digo que sí. ¿Cuáles fueron las razones que invocó Bush papá para intervenir en Panamá y libertar ese país? Primero, defender a los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Panamá. Segundo, defender la democracia y la libertad. Tercero, combatir a un dictador aliado con el narcotráfico, y Maduro lo es. Y cuarto, el cumplimiento de la ley del Tratado del Canal de Panamá. Quiero decir entonces que Venezuela necesita de presidentes en América, en nuestra América, que estén dispuestos a jugársela por la causa de la libertad. Y este no es el caso. Bueno, mencionaste a los Estados Unidos y sí te puedo decir que en España en particular hay una mentalidad muy o bastante anti-Estados Unidos. Y quizás esa es una de las razones por las cuales las versiones contra la dictadura cubana aquí son a veces débiles, porque ven a Cuba como el país que se le enfrentó al imperialismo norteamericano. Y la geopolítica norteamericana, bueno, tiene altibajos y quizás tú puedes explicar un poco eso. Sabemos lo que pasó con la geopolítica de Obama, las consecuencias que tuvo sobre Venezuela, la misma Cuba y Colombia. Pero en Estados Unidos está Biden de presidente, que es un octogenario que la gente lo ve como muy débil y que sabemos que hay unas elecciones pronto, no sabemos quién va a ser el candidato republicano, pero sí es una gran incógnita qué puede pasar ahí. ¿Por qué no nos haces un resumen de cómo ves tú la situación norteamericana? Encantado. Yo simplemente quería plantear la cuestión, ¿no? Si un vecino ha sido invadido por unos criminales y está siendo torturado por ellos, ¿tenemos la obligación de auxiliarlo, de socorrerlo?
Debemos hacer algo para salvar al vecino. En el corazón de Europa ahora hay una guerra, una invasión bárbara, ¿no? Ucrania no es miembro de la Unión Europea, ¿verdad? Ni de la Alianza Atlántica. Sin embargo, yo veo que los países libres de Europa ven a una nación amenazada, invadida por un déspota, y salen a auxiliarla. De un modo significativo, de un modo tan significativo que le permite a esa nación invadida defenderse y repeler al agresor. Estados Unidos, que no es parte de Europa, también auxilia, y de una manera sustancial, monetaria, crematística, militar, al país invadido, a Ucrania. Ahora, nosotros tenemos en el corazón de nuestra América por lo menos a 3 dictaduras bárbaras de origen comunista, las 3, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y nadie hace nada para salvarlas. Nadie articula un esfuerzo para auxiliar a los, quiero decir, para salvar a los pueblos oprimidos por esas dictaduras. Tú me preguntas por Biden. Bueno, a mí me parece que Biden no debería ir a la reelección, está muy mayor y es evidente. Creo, sin embargo, que fue mejor que ganara Biden a que ganara Trump. Creo que es muy grave, como dijo Javier Cremades, que el 38% o el 40% de los que van a votar por Trump, que son muchos, digan que el asalto al Capitolio fue un acto de patriotas. Esto es gravísimo. Lo que demuestra que la democracia, también en Estados Unidos, donde nunca ha sido interrumpida, es una democracia invicta por 246 años, está en jaque. Es una democracia que, como las nuestras en América Latina, se ha acanallado, se ha envilecido, ha surgido un señor con ínfulas de autócrata y de pronto es inmensamente popular, ¿no? Desde el punto de vista de nuestros intereses, yo creo que sería mejor que el próximo presidente no fuera ni Trump ni Biden. Ni Trump ni Biden. Me gustaría que los demócratas designaran a otro candidato, que los hay, y solventes. Me gustaría que el Partido Republicano eligiera a un candidato mejor. A mí me gusta Nikki Haley, no me disgusta Pence. Tengo algunas discrepancias con DeSantis, pero puesto a elegir entre DeSantis y Trump, ciertamente creo que DeSantis sería mejor, ¿no? Pero la pregunta de fuego, la pregunta del millón es, vamos a suponer que gana DeSantis y que en enero de 2025 se juramenta como presidente DeSantis. ¿DeSantis realmente está dispuesto a comprarse la pelea por Venezuela y por Cuba? No, ¿verdad? Esa es una tragedia. Esa es una derrota moral, en mi opinión. Es una derrota moral. Porque los europeos sí se han comprado la pelea en Ucrania, se han comprado esa tragedia. Están dispuestos a pelearse con Rusia, a no recibir el gas de los rusos, a pagar por un gas más caro, o a pasar frío en el invierno incluso. Pero la defensa de la libertad entraña a veces unos sacrificios, unos padecimientos. Esto es lo que a mí me hunde a veces en la tristeza. Yo veo López Obrador, Alberto Fernández, Petro, incluso Boric, tibio, vacilante, no condenan a Maduro, no lo condenan ni siquiera verbalmente, ¿no? Lo apañan, lo justifican, presentan coartadas retóricas, dicen que es un demócrata, que nunca hizo un fraude. Entonces, aquí está, la tragedia está en que el drama de ustedes
encuentra en nosotros, los que no somos venezolanos ni cubanos, una profunda indolencia, una terrible apatía moral. Bueno, es problema de ustedes. Y no es problema de ustedes, es un problema de todos nosotros los americanos. Bueno, aquí estamos en España, que hay unas elecciones en un mes y unos días más. Y hay primero un primer tema que es un tema que tienen los españoles preocupados, donde España puede devenir en un sistema parecido a estos sistemas latinoamericanos. Uno de repente dice, nosotros venimos del futuro. Y bueno, es una frase que cae muy bien aquí porque están asustados. ¿Qué crees tú de Sánchez? O sea, si tú le hicieras una entrevista a Sánchez, ¿qué le preguntarías? Bueno, la primera y más inmediata pregunta es ¿por qué adelantó las elecciones al 23 de julio, no? Yo creo que no conviene subestimarlo, porque es un político muy inescrupuloso. Es un político camaleónico. Creo que él presiente, olfatea la derrota. Creo que va a perder. Creo que merece perder. Ha hecho un gobierno mediocre. No hemos encontrado en Sánchez a un aliado para defender la causa de la libertad en América Latina. Y ha hecho unas alianzas acá con los de Podemos y con los separatistas vascos, los separatistas catalanes, que a mí me parece que son muy graves, porque ponen en entredicho su compromiso con el Estado de Derecho, ¿no?, en España. Da la impresión de que Sánchez es un señor que no tiene principios, ¿verdad?, que está dispuesto a negociarlo todo para trepar, para escalar, para perpetuarse en el poder. No va a ser, por tanto, fácil vencerle, ¿no? Pero a España ciertamente le conviene un cambio, ciertamente. Y tengo la esperanza, yo en el fondo soy optimista, de que los españoles el 23 de julio, domingo, van a elegir mejor y que una coalición de derechas va a gobernar este país. Bueno, aquí hubo una presentación la semana pasada, aquí está Tamara Subú, que hizo la presentación. Es algo terrible sobre la tortura en Venezuela, testimonios impresionantes. En Venezuela han caído presos en todas las protestas más de 13.000 personas sumados. De esos 13.000, 11.000 le han violado sus derechos humanos, entre las golpizas, llega hasta las violaciones y hasta la muerte. Y aparte de lo que ya hablamos, de una cuarta parte de la población que se fue, y lo que sucede todos los días en Venezuela. Claro, Maduro está acusado en la Corte Penal Internacional y hay alta probabilidad de que eso llegue a una condena. Él pide como condición para negociar que le levanten la investigación en la Corte Penal, cosa que es imposible porque solamente lo puede hacer el Consejo de Seguridad por unanimidad si es que ese juicio o ese procedimiento atenta contra la paz mundial. Yo dudo mucho que las torturas de Maduro atenten contra la paz mundial, claro, pero él lo pone como requisito para poder negociar unas elecciones transparentes, que lo que hace es ratificar tu argumentación. Es algo imposible, es como dijera, bueno, me pintan el cielo de rosado y entonces, o sea, algo parecido, ¿no? Pero el tema es que esa situación no es una situación reconocida por el mundo. Es que ni siquiera el Papa reconoce una cosa así. O sea, la situación de violación de los derechos humanos en Venezuela, la situación de penuria, la situación de destrucción,
Y además sale en todos los medios, porque no, lo que hizo Tamara no lo vetan los medios, sale en los medios. O sea, ¿a qué crees tú que sucede que este tipo de cosas no genera una indignación mundial? Y ni siquiera una indignación regional, ni siquiera una indignación latinoamericana, ¿no? No lo sé, pero me entristece profundamente. Tengo la impresión de que la cultura de nuestro tiempo se ha vuelto frívola y superficial. El mundo está globalizado por la tecnología. Eso, sin embargo, no hace mejores a los humanos, no los hace más inteligentes, ni más comprometidos con la libertad. A veces los hace más bobos. Y entonces la gente está viendo TikTok y no está pensando en cómo salvar a Venezuela de una dictadura. La gente está viendo pornografía. Cuando yo era joven, ver pornografía era complicadísimo. Así que yo tenía que ir con 15 años a un cine en el centro de Lima en función de trasnoche y no me dejaban entrar. Tenía que sobornar al boletero. Era un acto heroico. Ahora, yo veo que la juventud en general está muy pendiente del maquillaje, del rímel, de la ropa, de la música, del reggaetón, los jaleos del corazón. Y estos temas, bueno, en Venezuela hay una dictadura, sí, en fin, eso, la gente dice, ¿qué vamos a hacer, no? Mala suerte. Qué mala suerte tuvieron los venezolanos. Como si eso no tuviera remedio, ¿no? Ni cura, ni remedio. Sí, bueno, Venezuela, mala suerte. Como Cuba, mala suerte. Tendrán que resignarse. Pues no. La resignación es la derrota moral. Si nos resignamos, si no combatimos y no confrontamos al secuestrador. Es decir, si el rehén se acostumbra a ser rehén y ya no quiere escapar, y no quiere romper las cadenas porque le dan de comer 3 veces al día y le prenden la televisión para entretenerlo, entonces no se va a liberar, ¿no es cierto? Yo por eso insisto en que este no es un problema solo de los cubanos o de los venezolanos. Este es un problema que nos atañe a todos, a todos. ¿Por qué? Bueno, uno podría decir, claro, Chávez no nació en Colombia y por eso Colombia es una democracia invicta desde que cayó Rojas Pinilla. Chávez no nació en Costa Rica y por eso Costa Rica desde el año 49 es una democracia sin golpes de Estado. Entonces uno diría, bueno, es que los venezolanos tuvieron mala suerte, ¿no?, de que ahí nació Chávez. O los peruanos tuvimos mala suerte de que nos tocó Fujimori. Que por cierto, ambos dieron golpes de Estado el mismo año y casi el mismo mes. Chávez, febrero del 92, fracasó y Fujimori, abril del 92, triunfó. Lo que me lleva a una reflexión, querido Miguel, y es la siguiente. ¿Por qué en América Latina, cuando un sujeto, generalmente un militar, pero no siempre, insurge contra el Estado de Derecho, ese traidor, porque es un traidor, ese sujeto es un traidor a la patria, ¿no es cierto?, no es castigado severamente? La gente no considera que dar un golpe de Estado es un delito grave. Si tú dices, no, porque dar un golpe de Estado es el peor delito imaginable, ¿no? Pues estás atentando contra el bien común. Estás tratando de robar, secuestrar la libertad de todos los ciudadanos. A mí no se me ocurre un crimen peor, más abyecto, más ruin. Por tanto, ese crimen tendría que ser castigado con cadena perpetua, ¿verdad? La gente dice, no es para tanto. Chávez tenía buenas intenciones, la democracia estaba muy corrompida, alguien tenía que rebelarse y protestar, además hay que tener cojones, ¿no? Hay que tener cojones para dar un golpe de Estado, hombre, hay que verle el lado bueno, es un tipo macho, es viril, ¿no?
Así que con un par de años en la cárcel es suficiente, luego hay que amnistiarlo, ¿no? Y lo dejan libre y el pueblo lo perdona, no solo lo perdona, lo glorifica, lo convierte en un héroe. En un héroe. El golpista se convierte, el golpista, que es un felón, que ha traicionado su juramento de obediencia a las leyes de la República, el golpista se convierte en un héroe, en un arquetipo moral, en el redentor, el iluminado, el caudillo. Aquí está el problema también. El problema es que en América Latina, y ahora en América toda, incluyendo Estados Unidos, la gente no tiene mucha idea de cuáles son las ventajas de vivir en democracia y cuáles son los riesgos de perderla. La gente no tiene mucha idea. Y entonces terminamos votando por los golpistas. Y los golpistas terminan siendo inmensamente populares. Yo entrevisté a Chávez en el año 98. Chávez no podía perder esa elección porque el pueblo estaba con él, ¿no es verdad? Claro. No con Salas Romer, no con Irene Sánchez, el pueblo estaba con él. Yo estuve cerca de Fujimori, y después del autogolpe, 8 de cada 10 peruanos lo adoraban, lo adoraban. Aquí hay un problema entonces. No vemos al golpista como un criminal que debe ser encerrado el resto de su vida. Les quiero contar algo más sobre Chávez. Ese año 98 yo quería entrevistarlo y yo tenía un programa de entrevistas en Miami. Entonces le dije, venga usted a Miami. Me dijo, quiero ir. Y fue a pedir la visa. Y no le dieron la visa. Pregunto yo, ¿fue un acierto o fue un error negarle la visa? Porque recordarán ustedes que a Maradona tampoco le daban la visa. Maradona quería ir a Disney en Orlando con sus hijas y le decían no. Y él decía, ¿por qué no? Y le decían, porque usted ha aspirado cocaína. Un cierto fundamentalismo moral. Yo me hice ciudadano americano y no escribieron ese argumento contra mí. Entonces, a mí me parece que fue una torpeza monumental de los gringos, sabiendo que Fidel Castro quería colonizar mentalmente a Chávez, sabiendo eso, ¿no? Desde apenas Chávez sale de prisión, incluso cuando Chávez está preso, ¿no? Yo creo que ya Fidel lo estaba tratando de seducir, ¿no? Por las obvias razones del petróleo venezolano, que los gringos humillaran así a Chávez y no le dieran la visa, a mí me parece que fue un error. Ellos tendrían que haber pensado, Fidel lo quiere seducir, nosotros tenemos que seducirlo con argumentos más persuasivos. Estás hablando de golpistas que después fueron candidatos y ganan y votan por unos golpistas. Pero los que están ganando las elecciones en Iberoamérica no son golpistas. Boric, López Obrador, Castillo, toda esta gente cuya base ideológica es el socialismo del siglo XXI, que es la destrucción total, y la gente vota por la destrucción total. Hay algo que no funciona bien en la percepción de la gente. Hay una, como dice Cayetana Álvarez de Toledo, hay una batalla cultural que se está perdiendo. Sí, se está perdiendo. Es verdad. Sin embargo, y hay argentinos en la sala, porque me saludaron antes de comenzar, en la Argentina no han votado por una golpista, porque la señora Cristina Fernández en rigor no es una golpista, pero sí han votado por una persona que en cualquier sociedad con una justicia independiente y robusta tendría que estar condenada, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, los latinoamericanos somos miopes o amnésicos y elegimos a los que nos han hecho daño, a los que probadamente nos han hecho daño. Ahí hay una conducta autodestructiva.
¿Cómo se explica que la señora Cristina Fernández sea ahora vicepresidenta de la Argentina? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ahora, tú mencionas, sí, López Obrador, Lula, Petro, Boric, Pedro Castillo, que está preso y muy bien preso, ¿no? Pero Pedro Castillo está preso porque quiso convertirse en un dictador chavista, ¿no es cierto? Quiso cerrar el Congreso, pero fue tan torpe, fue un golpista tan torpe que el golpe le duró 3 horas. O sea, mucho menos de lo que le duró a Pedro Carmona, que al menos le duró 3 días, ¿no? Si Carmona era Pedro el Breve, ¿qué sería entonces Castillo, no? Castillo era Pedro el brevísimo, el minúsculo. Un suspiro, un orgasmo, un estornudo, una flatulencia. Una flatulencia sobre todo. Está preso, está bien preso, por supuesto que está preso, dio golpe de Estado. Ahora, ¿quiénes salen a defenderlo? Esto es lo que yo decía. López Obrador rompe relaciones con Perú, porque no defiende a la presidenta constitucional, no. Él defiende al golpista. Esto es increíble. Alberto Fernández defiende al golpista. Petro defiende al golpista. Con lo cual, Miguel, tú dices, pero entonces, estos presidentes que han sido elegidos democráticamente, es verdad, ninguno de ellos ha dado un golpe. Pero a la hora de, una vez en el poder, a la hora de gobernar, ellos usan el poder para defender los valores de la libertad y la democracia. No, ellos usan el poder para dinamitar la democracia desde adentro. Y ese era el modelo de Chávez a la izquierda o de Fujimori a la derecha. Tú eliges, ¿no? Incluso me atrevería a decir, no sé si hay un salvadoreño en la sala, y en ese caso me va a dar un derechazo, pero aquí estoy, como Bukele también a la derecha. Y una cosa es llegar democráticamente al poder, pero otra cosa es cómo administras el poder. Y si tú lo administras de una manera abusiva, inmoderada, entonces te conviertes en un dictador. La gente dice, no, pero el pueblo lo ama, a Bukele el pueblo lo ama. Bueno, lo puede amar. Lo puede amar. Muchas veces en la historia el pueblo ha amado dictadores, ha elegido y ha reelegido dictadores. Este es el problema de fondo. El problema de fondo es que quienes tendríamos que defender la libertad, la democracia, los presidentes supuestamente democráticos, cuando hacen una cumbre, son todos traidores, o casi todos. Salgo a la calle un ratito, 3 minutos. El resto aplaude a Maduro. ¿Tú has visto cómo López Obrador condecora a Díaz-Canel? Es increíble. Condecora a Díaz-Canel, el dictador cubano, defiende al golpista peruano de Pedro Castillo. Entonces tú dices, yo ya no entiendo nada. ¿Quién defiende la democracia en los países democráticos de América Latina? ¿Sus líderes elegidos por el pueblo? No. Bueno, nombraste a Petro y no nos vamos a perder de que nos hables un poco de esta última trama del embajador en Venezuela y la niñera, sí, y la maleta Es una novela, ¿no? Es una novela, pero esa novela puede afectar a Petro de manera radical. Radical. Bueno, Petro, por supuesto, ustedes lo saben bien, es un hombre que viene de la izquierda pistolera, ¿no? A mí no me gusta cuando dicen ha sido guerrillero o ha sido rebelde. ¿Cómo que rebelde? Rebelde será un poeta, rebelde será un rockero, ¿no? Rebelde era yo con mis padres, porque ellos querían que fuera del Opus Dei. Pero un señor que viste de camuflaje y se va al monte con un fusil y secuestra y mata para imponer una agenda política totalitaria, no es un rebelde. Entonces, Petro ha sido terrorista. Él dirá, bueno, era joven. No sé, yo cuando era joven no era terrorista de izquierda. Ustedes tampoco, ¿no es cierto? Entonces, Petro tiene una sombra, ¿no? Tiene una sombra. Estamos viendo a ver si tiene un compromiso real con la democracia. No parece tenerlo. En el Perú no parece tenerlo. En Venezuela tampoco. Nombra a un embajador como Benedetti que corre a Caracas a sonreírle al dictador.
Entonces tú te das cuenta de que Petro va por mal camino. Porque gobernar es elegir, es tomar decisiones, ¿no? Y elegir a tus colaboradores más cercanos es una decisión en la que no te puedes equivocar. Y Petro se equivoca muy a menudo, ¿no? Aquí la gran pregunta no es quién se robó el maletín de la señora Saravia, ¿no? Si la niñera se robó el maletín, si Benedetti dio órdenes para que se lo robaran. Quien sabe toda esta historia mejor es Claudia Gurizati, por supuesto. Aquí la gran pregunta es quién ordenó que se espiara telefónicamente el teléfono de la niñera. No de la niñera de Petro, que Petro a veces necesita niñera, ¿no es cierto? Porque se queda dormido hasta las 12 del mediodía. Sino de la niñera de la jefa de gabinete de Petro, la señora Laura Saravia, ¿no? Alguien dio la orden, alguien llama a la policía y dice, esa señora en realidad no es niñera, es cocinera de los narcos, del clan del Golfo. Vamos a escucharle el teléfono. Y la policía obedece. Espía el teléfono de la señora niñera, que no era cocinera de narcos. Entonces, el que hace la llamada y da la orden tiene que ser un hombre pesado. Digamos, si yo en Perú llamo a la policía y digo, quiero que intervengan el teléfono de mi ex suegra, no me van a hacer caso, ¿no es cierto? Desgraciadamente. Pero o fue Petro o fue Benedetti. A mí no se me ocurre otro. O fue Petro o fue Benedetti. O ambos. Cualquiera que fuera, es gravísimo, porque de nuevo es Petro elegido por una mayoría. Sí, sí, su origen es legítimo. Sí. Pero está actuando no como un demócrata, está actuando como un dictador. Y Petro ha hecho una campaña política contra las chuzadas, contra Uribe y Santos y la policía política que investiga, que espía, que... Y ahora él hace lo mismo. Mira, tú usas mucho el humor como instrumento de crítica social y política. ¿Cuál crees tú que es el límite que no se debería traspasar con el humor? ¿Tú alguna vez crees que te has traspasado? La vida entera, la vida entera. Todos los programas, todos los libros. Creo que no hay límite. Yo creo que no hay un límite. Por eso a mí me encanta vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos los comediantes no solo les toman el pelo a los políticos y a los más poderosos. Una vez al año, y tú lo sabes, Claudia, en Washington hay una reunión de los políticos, del presidente de turno, con los periodistas. Y hay un comediante. Entonces el comediante durante 20 minutos o media hora pone a parir al presidente que está ahí y le hace las bromas más descomedidas, más crueles. Y todo el mundo se ríe del presidente, es el hazmerreír. Por un momento el presidente se convierte en un meme, en una caricatura. Se tiene que reír, bueno, no siempre de buena gana, pero esa es la democracia. La democracia es reírte del presidente en su cara y que él no te pueda meter preso, ¿no es cierto? Esa es la democracia. Luego el presidente hace también un discurso y a su turno, si tiene sentido del humor, hace un montón de bromas y hace escarnio de sí mismo también, ¿no? De manera que a mí me parece que el humor, me alegro de que lo hayas mencionado, es consustancial a la libertad y a la democracia. O sea, el buen periodista tiene que ser irreverente, tiene que ser insolente. El buen periodista tiene que estar siempre en la oposición, siempre. Yo puedo decir, a mí me gustaría que ganara DeSantis y no Biden, por ejemplo. Y es verdad, si son Biden con DeSantis, prefiero a DeSantis. A pesar de, bueno, que a él no le gusta Disney, no le gustan los gays y un montón de cosas. Bueno, no importa. Pero si DeSantis es el presidente, yo no estoy para aplaudirlo en la televisión. Yo estoy para criticarlo. Aplaudidores y adulones y lisonjeros va a tener un montón, ¿no es cierto? Por eso el buen periodista no debe perder su sentido de la ubicación. El problema es cuando el periodista
quiere ser amigo del presidente, ¿no? Contertulio, confidente, conspirador, o que lo nombren embajador, ¿no? O ministro de Cultura. Eso es un error capital, capital. El periodista tiene que estar en la oposición y ser un tábano, una piedra en el zapato, una mosca en la oreja, incordiar siempre, siempre al político, sea de izquierda, sea de derecha. Ahora, eso en países como los nuestros, y tú lo sabes mejor que nadie, acarrea unos riesgos tremendos, ¿no? ¿Cuál es la entrevista más desafiante que tú has hecho? La que le hice a mi mamá, porque ella sabe todos mis secretos. Yo soy un hijo muy fallido, muy defectuoso. Y ella es una mujer admirable, admirable. Ella tiene ya 83 años, Miguel, que está muy lúcida, mucho más que yo. Y ella abraza las ficciones, pero otro tipo de ficción. Yo persigo las ficciones literarias o artísticas, ¿no? Y ella, en cambio, abraza las ficciones de la religión, ¿no? Es creyente, tiene fe, una fe indestructible. Y la fe, tú lo sabes, da muy buena salud, mejora mucho tu expectativa de vida y ayuda mucho a sobrellevar las derrotas, las frustraciones, las amarguras de la vida, que son absolutamente inevitables, ¿no? Yo la admiro mucho, la admiro mucho. Y ella siempre ha querido que yo me meta en política, ¿no? Ahora ella me dice, míralo a Milei, si él puede, ¿por qué tú no podrías en el Perú? Yo te compro la chaqueta de cuero, te conseguimos un buen peluquero, ¿ah? Pero esa ha sido la mejor entrevista. Una entrevista que le hice a mi madre con la militante oposición de todos mis hermanos. Ellos no querían que esa entrevista ocurriera. Sí. ¿Y la más peligrosa? Qué buena pregunta. La más peligrosa no la hice y hubiera sido con mi padre, ¿no? Esa entrevista habría sido la peligrosa. Bueno, vamos a darle un aplauso a... Gracias. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Ah, claro, por supuesto, preguntas. Dale. Jaime, gracias por estar acá. Te tengo una pregunta rápida. Si mal no recuerdo, en una entrevista que tuviste con Vicky Ávila en Colombia, sí, mencionaste que tú no creías que Petro quisiera llegar al poder para quedarse en el poder o que buscara las formas de quedarse en el poder. Quisiera saber tu posición hoy respecto a ese punto. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que Colombia, aun si Petro quisiera perpetuarse en el poder, no se lo va a permitir. Creo que en Colombia hay unas instituciones poderosas que van a refrenar a Petro si él desea convertirse en un dictador. Pero además, él no ha cumplido todavía un año en el gobierno, ¿no es cierto? Todavía no ha cumplido un año. Y vienen elecciones en octubre. Yo ya lo veo muy malherido políticamente. Entonces no creo que él tenga las fuerzas, las mayorías en el Congreso para cometer esa aventura. Si eres Uribe en tu primer mandato y el pueblo te adora, pues a lo mejor te tienta a quedarte uno más. Pero el pueblo te tiene que adorar. Y en este momento los colombianos no adoran a Petro y va por muy mal camino. Sí. Yo no sé cómo hacer para... No, saludamos. Un placer, Jaime. El niño prodigio de Perú, Bueno, de aquel entonces, con César Gil de Bravo. gracias. En realidad ni una cosa ni la otra. Ya no, Pero sí, siempre prometiste. Gracias, siempre. gracias. ¿Eh? Una promesa incumplida. Bueno, pero a mí me deleita escucharte. Gracias. Y ahora la tragedia que vivimos, ¿no? En Perú, yo vengo desolada y me encantaría, hace una semana estoy aquí, llevo 30 en España, agradecida,
y desolada. ¿Por qué desolada? Desolada de ver a mi país. ¿Cuál es la salida? Me gustaría saber. ¿Qué salida ves a todo esto? En mi caso, la salida fue ir al aeropuerto. Elegí esa salida hace 30 años. ¿Sabes qué día me convencí? El primer día fue cuando perdió Vargas Llosa, junio de 1990. Yo dije, este país está loco, es un país suicida. ¿Cómo vas a elegir a un señor como Fujimori? Nadie sabía quién era. Nadie. Ni él. Ni él. Él vino a descubrirlo una vez ya que estuvo sentadito en el poder, ¿no? Y el segundo acontecimiento capital en mi vida, cuando dije me tengo que ir, fue cuando Fujimori dio el golpe de Estado, abril 5 de 1992. Semanas después del golpe fallido de Chávez. Y vi cómo el país entero lo aclamaba. Mi propia familia. Lo veían como un héroe. Y tú decías, pero la democracia, pero el Congreso elegido por el pueblo, no lo puedes cerrar. Pero los jueces, no los puedes destituir porque no son tus sicarios. Los diplomáticos, echó a más de 100 diplomáticos porque eran sospechosos de ser gays. Entonces yo dije, no, esto es la barbarie pura, la contenta barbarie. Un país que elige la barbarie. Es el suicidio puro, ¿no? Sin embargo, no quiero parecer tan pesimista. Tú me preguntas cuál es la salida. No se me ocurre una salida mejor que ensayo y error, ensayo y error. Entonces, votas y votas mal, te equivocas, por ejemplo, votas al peronismo en Argentina, votas al kirchnerismo en Argentina, y ves que te roban, ¿no es cierto? A escala industrial, tienes una montaña de pruebas de cómo te roban, no puedes seguir votando por ellos. Es una barbaridad. Si vuelves a votar por ellos, entonces te mereces vivir en un país bárbaro, ¿no? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Encantado de verte nuevamente. Lo mismo digo. Haciendo un ejercicio de honestidad intelectual y a la luz de los resultados, ¿es homologable Fujimori con Chávez, que lo acabas de comparar? Pregunta 1. Pregunta 2. El anhelo de muchos de nosotros acá, por mucho tiempo, fue que los militares le diesen un golpe de Estado a Chávez. ¿Hay golpes buenos y hay golpes malos? Y última pregunta. ¿Por qué dices que de Santi no le gustan los gays? Eso es todo. Gracias al señor. Buenas preguntas. Estupendo. Entonces vamos a comparar a Fujimori con Chávez. En un punto son distintos. Cuando Fujimori deja el poder en noviembre del año 2000, ¿el Perú era un país mejor o peor que cuando él se instaló como presidente en julio del año 90? Habían pasado 10 años y fracción. Hechas las sumas y las restas, era un país mejor. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser un país mejor si él había destruido el Estado de Derecho y se había convertido en un dictador? Bueno, al menos en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la situación económica, en cuanto al porcentaje de pobres, el país estaba mejor. En cuanto al terrorismo de Sendero Luminoso, ese grupo satánico estaba derrotado. Por lo tanto, en eso no se parecen, ¿verdad? Pero en una cosa sí se parecen. Y es que ambos llegaron al poder ganando unas elecciones limpias, Chávez en el 98 y Fujimori mucho antes, el año 90, y una vez en el poder no supieron ser demócratas, no supieron respetar a la oposición, no supieron cohabitar con un Congreso opositor. De manera que ambos, desde adentro, dinamitaron la democracia, ¿no? Recuérdame la segunda, por favor. Si hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos.
Mira, si yo fuera políticamente correcto, te diría todos los golpes de Estado son malos, ¿no? Pero no me interesa ser políticamente correcto. Así que te voy a responder como si estuviéramos tú y yo tomando un café en el bar del Wellington. Si yo me entero esta noche que un militar venezolano ha tomado el poder y que Cabello y Maduro y Padrino están presos y que ese militar promete elecciones limpias y libres con todos los candidatos opositores que ahora están inhabilitados en el exilio, ¿verdad? Tú me preguntas, ¿ese golpe sería bueno? Por supuesto que sería bueno, sería genial. Dime con qué general hay que hablar, ¿no? O sea, si es un alzamiento militar para sacar a una dictadura sanguinaria, ¿cuál es el problema? No es un golpe contra la Constitución, es un golpe para restaurar la libertad perdida. Por tanto, es un golpe que yo consideraría oportuno, conveniente. Claro que sí. Y a eso me refería cuando te decía que hay que estar dispuesto a pelear por la libertad, hay que estar dispuesto a ir a la guerra por la libertad. Y si no son los venezolanos, entonces tendríamos nosotros que socorrerlos, que ayudar. En cuanto a De Santis, yo sí creo que él es un poquito homofóbico, y mira que yo en ese tema tengo un radar bastante fino. A De Santis le molestó que Disney tuviera una posición más pro-gay. Propaganda de él, abiertamente. Que no es lo mismo ser pro-gay a hacer propaganda, porque era lo que Disney y la plataforma Disney Plus en particular está haciendo. Sí, me parece. Eso no implica que tú seas anti-gay. Bueno, yo respeto tu opinión, pero discrepo. Yo creo que, digamos, mostrar que en el mundo hay gays y lesbianas y transexuales y todo lo demás, no es hacer propaganda, sino es simplemente mostrar la realidad, ¿no? Pero a los niños. ¿Mm? A los niños. Claro, él usa mucho el argumento de los niños. Sí, él usa mucho el argumento de los niños. Yo no sé, yo he ido bastante a Disney porque tengo 3 hijas. Y la verdad, no recuerdo nunca haber estado en Disney y que se me haya acercado un muñeco, una caricatura, y que me haya hecho una propuesta deshonesta, ¿no? No recuerdo haber visto yo en Disney propaganda gay. No recuerdo. Pero sí, De Santis es astuto y usa el tema de no voy a dejar que a los niños los sometan a la exhibición de cosas gays en público. Y claro, es muy astuto porque él dice estoy protegiendo la inocencia, la salud de nuestros niños. Pero yo honestamente creo que ha elegido a un enemigo erróneo. Yo creo que Disney, no se me ocurre una corporación que haya sembrado y esparcido más felicidad entre las familias que Disney. De manera que si yo fuera su amigo, su consejero, le diría no te pelees con Disney, peléate con Putin. Y cuando le tocó hablar de la guerra en Ucrania, De Santis, en lugar de decir vamos a seguir defendiendo Ucrania, dijo en realidad ese tema a nosotros mucho no nos importa. Entonces se va a la guerra contra Disney y no se va a la guerra contra Putin. A mí eso me preocupa. Juan Carlos. Buenas noches. Perdón, Acá, él tiene el micrófono. Bueno, extraordinaria presentación. Gracias, don Javier, por la invitación. Y 3 preguntas muy concretas y un pequeño comentario. La primera pregunta es para Los Genios, la novela. ¿Te faltó alguna entrevista de un personaje muerto, por ejemplo, Octavio Paz, que creo habría tenido mucho que decir? Segunda pregunta concreta, te reconoces un humorista, ¿por qué no te planteas como tal? Porque don Miguel te presenta como escritor, como conductor y como periodista. Yo creo que deberías agregar claramente lo de humorista. Tercera pregunta, vinculada a un comentario. Fue muy interesante lo que dijiste respecto de amar totalitarismos. Hay
un comentario para una pregunta, ¿no? Yo creo que ahí el tema está con amar errores. Podemos amar errores. Ahí el problema de fondo es donde la teoría política se toca con la teoría del amor. Y ahí, para homenajear a tu mamá, los evangelios tienen una frase muy linda que dice, nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Bueno, nuestro tesoro muchas veces puede estar en un monstruo, en una sombra. ¿Okay? Y luego un comentario, te voy a leer al padre de Miguel, porque coincido con la gente literaria que George Steiner es un gran escritor. Es un gran escritor. Extraordinario, extraordinario. Y si dijo lo mismo de Don Miguel, esta ha sido una noche para mí de descubrimiento. Claro, claro, hay que leer a Miguel Otero Silva. Y hay que entender que Miguel Enrique es el hijo de una mente brillante, de una mente prodigiosa, ¿no? A ver, vamos en orden. ¿A quién me hubiera gustado entrevistar? Para los genios, ¿no? Y Octavio Paz, ¿no? Creo que podría Octavio, haber mucho que decir. Octavio fue muy cercano a Vargas Llosa. Cuando Mario estaba obstinado con esto de ser presidente, que obviamente era un error, ¿no? Octavio se lo dijo. De sus amigos escritores, el más lúcido fue Paz. Paz le dijo, no lo hagas, te vas a arrepentir, ganes o pierdas. Es peor incluso que ganes, te vas a arrepentir. Paz tenía razón. Los artistas no deben meterse en la política profesional. Pueden opinar de política, pero meterse en política profesional es una pena porque están perdiendo el tiempo. Tendrían que estar pintando un cuadro, escribiendo una novela. A mí me hubiera gustado mucho conversar con Patricia Llosa, porque en realidad, si me apuras, solo ella y Gabo, pero Gabo ya no está, sabían qué pasó, si algo pasó, ¿verdad? Solo ellos dos. Entonces yo traté mucho de hablar con Patricia, pero ella estaba ofuscada con Mario, porque Mario se había ido con la señora Preisler, ¿no es cierto? Y ella se había refugiado en la noble isla de La Española, en una playita a media hora de Santo Domingo que se llama Juan Dolio, en el Club Hemingway, donde vive su hermano Lucho Llosa, el cineasta. Patricia no me quiso contar los detalles truculentos que gatillaron el puñetazo, pero ella era la fuente más confiable, ¿no? Ella era. Al final de cuentas, en una novela no importa tanto la verdad, sino que todo lo que el novelista te cuenta parezca verdad, que tú no dudes de ello, ¿verdad? Que tú digas, esto ocurrió, esto tiene que haber ocurrido así, ¿verdad? En cuanto a lo de humorista, yo lo tomo como un elogio. Yo no creo que soy un humorista, yo no sé lo que soy. No sé, puedo ser un escritor, puedo ser una escritora también a veces, ¿no? A veces cuando escribo, y escribo desde la sensibilidad, desde la voz, desde la mirada de una mujer, me lo paso bomba, me lo paso bomba. O sea, que yo creo que uno es una suma de un montón de cosas, en apariencia contradictorias, ¿no? Pero soy un escritor, soy un periodista, puedo ser un humorista. Trato de no ser un fanático de nada. Y trato de... Yo conocí a Borges el año 84, 2 años antes de que muriera en Ginebra. Lo vi caminando por el centro de Buenos Aires con una mujer muy joven, yo no sabía quién era María Kodama. Y a ambos los entrevisté, pero a Borges lo entrevisté esa tarde. Lo perseguí como un cholulo, entraron en una confitería, María fue a los servicios, yo ataqué, asalté a Borges, le pedí una entrevista. ¿Y tú crees que me trató mal? Que me trató con arrogancia. Estuvo encantado. Peruano. Le cuento que mi bisabuelo, el coronel, peleó en la batalla de Junín, me empezó a recitar poemas de Buren, de Chocano. Empezó a hablar del Perú, como si él fuera peruano, y como si para él hablar con un peruano fuera un honor. Desde entonces
trato de recordar que la humildad es muy conveniente para la felicidad. Que si uno es humilde y rebaja sus expectativas y agradece las cosas buenas que tiene, más probablemente será feliz, ¿no? Y en ese sentido, Borges ser un argentino tan atípico, tan atípico. Carlos, pasale la... No, Hola Jaime, ¿Qué tal? Yo soy Leonel, bueno, es un placer que estés acá, yo veo tu programa Muchas religiosamente gracias. todos los días desde hace como 4 años y me interesa mucho saber tu opinión o cuál es tu perspectiva sobre el papel que tenemos las personas que nos encontramos fuera de nuestros países, en mi caso Venezuela, bueno, hay muchas personas acá que se encuentran fuera también, y qué podemos aportar nosotros desde fuera para esa pronta recuperación de nuestros países. Qué buena pregunta y qué difícil. pásale. Bueno, yo creo más en los individuos y no tanto en las patrias, o en los pueblos, o en las masas. Yo no creo en eso. Yo creo en los individuos. Entonces, si tú consigues ser un individuo razonablemente libre, primero libre, y después con suerte marginalmente feliz, pero lo segundo es imposible sin lo primero. Así que la felicidad es siempre un desprendimiento del ejercicio de la libertad. Si tú no puedes ser libre en tu país de origen, te tienes que ir. Por supuesto que te tienes que ir. Tú no puedes cambiar el destino de ese país, pero sí puedes cambiar tu destino individual. Si tú eres libre y luego eres razonablemente feliz, aunque no lo parezca, yo estoy convencido de que esa es una contribución a tu país, a la gente que se quedó allá. Entonces yo te aconsejaría que, porque es mi caso también, que redefinas el concepto de qué es la patria. Porque yo creo que la patria son los libros y las películas, el arte, la belleza perdurable, inmortal. La patria puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser una película. La patria puede ser un amor, una gran pasión, ¿verdad? Entonces, la patria no es el lugar donde naciste, que tampoco lo elegiste, ni el lugar que te dio tu primer pasaporte. No, uno puede redefinir su concepto de la patria, extenderlo, ampliarlo. Y, por ejemplo, decir, estoy en Madrid y no me siento un extranjero. Estoy en Madrid y siento que esta es mi patria también. ¿Alguno? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estuvimos hablando largo de América Latina sin tocar el tema de las políticas de bloque. Creo, cada vez que me hablan de Venezuela y queremos entender lo que pasa en Venezuela, no podemos hablar de eso sin hablar del rol de Venezuela en las geopolíticas de bloque global y latinoamericano, que fue algo que genialmente entendió Chávez. Él entendió el juego geopolítico, usó el petróleo geopolíticamente y estableció el poder alrededor de eso. Con la guerra de Ucrania, la política de bloque global se ha profundizado. ¿Cómo ves la América Latina en el contexto de la guerra de Ucrania, la visita de Lavrov a la América Latina, el rol de los Estados Unidos, que hoy es más tímido que lo que fue nunca, el reacercamiento de los Estados Unidos, por ejemplo, a Maduro, el proceso de blanqueamiento internacional que hay hacia el régimen de Maduro, a la luz de la política? Es una gran pregunta que me lleva a lo que tú preguntaste de la batalla cultural que hemos perdido. Lo que ocurre es que en América Latina los malos, nuestros enemigos, juegan en bloque, son un club, ¿verdad? Se defienden, se protegen, saben articular bien, juegan en equipo, los malos. Los buenos, no hay un equipo, no salen a jugar, no están en la cancha. ¿Hay un equipo realmente? Yo no veo un equipo. No hay un equipo. Tú dirás, bueno, es que la calle dijo. Está solo, está solo. Boric no dice que en Venezuela hay una dictadura, dice, hay una crisis de los derechos humanos que tendríamos que resolver. Entonces no hay un equipo.
Por eso puse el ejemplo de Ucrania. Es decir, que Europa sí está jugando en equipo por la libertad de Ucrania. América Latina no juega en equipo para defender a Venezuela. América, no solo América Latina, cuento a Canadá y Estados Unidos. Yo no veo que Biden alguna vez ha hablado seriamente sobre Venezuela. Yo no veo eso, ¿no? Al contrario, les parece una cosa abusiva que Trump haya ordenado, por ejemplo, que no se compren hidrocarburos a Venezuela, ¿no? Que no se compre gasolina a Venezuela. No, qué barbaridad, va a sufrir el pueblo, ¿no? Hay que levantar el embargo, hay que abolir el bloqueo. Entonces, yo lo que veo es que en la cancha están todos los malos, que además tienen al árbitro comprado, el VAR está también intervenido, los malos. Ellos dominan todo. El VAR son las elecciones, ¿no? Bueno, el VAR está completamente cooptado por los malos. Ellos cuentan los votos, deciden que el que sacó menos votos ganó, y los buenos no jugamos, no estamos, no salimos a la cancha. Los buenos estamos asustados. Y entonces no hay pelea, no hay partido. Espérate. Juan Carlos, y luego contigo. Sí. Hola Jaime, yo soy Juan Carlos Iragorri, un periodista colombiano. ¿Cómo no? Y quería preguntarle algo. El presidente Gustavo Petro en los últimos días y en las últimas semanas ha dicho que algunas instituciones en Colombia que han sancionado a miembros del gobierno o a parlamentarios que apoyan a Petro por distintas razones, le están tratando de dar un golpe de Estado blando. Bien, entonces, hace pocas horas, hoy, 400 personalidades en distintos países del mundo han dicho que a Petro le están dando un golpe de Estado blando. Y ahí firman, por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, Ernesto Samper, expresidente colombiano, Jeremy Corbyn, el político británico, Alberto Garzón, que ha sido ministro aquí, Rafael Correa, expresidente del Ecuador, Noam Chomsky o Jean-Luc Mélenchon en Francia, o Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. La pregunta es, ¿tienen razón estos señores o están completamente locos? Qué buena pregunta, y además qué buena información has compartido con nosotros, no estaba al tanto de esto. No, claro que están completamente locos, tampoco es que están completamente locos, no son locos, son cínicos, son sinvergüenzas. Zapatero no está loco, pero es un sinvergüenza. No hay ningún golpe, ni blando, ni duro, ni severo contra Petro, no hay ningún golpe, ninguno. Lo que hay es una mayoría de colombianos crecientemente desencantada de Petro. Eso no es un golpe, ¿no? Tampoco veo yo a la mayoría vociferando en las calles y quemándolo todo y agrediendo a la fuerza pública, como la vimos en un momento en Chile, en el Chile de Piñera. Yo no veo eso en Colombia. Yo no veo ningún intento destituyente con respecto a Petro. No lo veo. Lo que veo sí es una profunda torpeza de Petro y de sus aliados, y entonces ahora se presenta como la víctima. Yo no veo ningún golpe, y por supuesto los que firman ese documento, comunicado, lo que fuera, de nuevo juegan para los malos, ¿no? Samper, Zapatero, Garzón, ¿cómo podría sorprendernos, no? Ahora, cabe preguntar, ¿qué ganan ellos? Algo ganan, ¿no? Porque no son idiotas, ellos hacen un análisis costo-beneficio. Por ejemplo, Zapatero. ¿Por qué Zapatero viaja tanto a Caracas? ¿Por qué Zapatero afea, desdora su imagen de demócrata, defendiendo una dictadura? ¿Qué gana? ¿Qué gana Zapatero? ¿Algo gana Zapatero? Yo dejo la pregunta flotando, ¿no? Mira, vamos a la última pregunta porque ya... Sí, señor. Muchas gracias, Jaime, primero por tu apoyo incondicional a la causa de la libertad en Venezuela y Latinoamérica. Tengo dos preguntas muy breves. En uno de los capítulos, uno de los episodios del libro, uno de los primeros que distancia a todo género, yo y García Márquez, por el tema político, está el episodio del arresto de Padilla, cuando Vargas Llosa
Plinio, pues firman este comunicado y lo presentan, y pues Plinio Inocente incluye a García Márquez. Y luego, cuando García Márquez lo confronta y le dice: Plinio, no sabes nada de política, si querías liberar a Padilla, tenías que avisarme a mí, y yo llamaba a Fidel, mi amigo, y lo liberaba. Entonces, mi primera pregunta es: ¿será que no sabemos nada de política lo que estamos aquí? Y mi segunda pregunta es: hay un capítulo, otro episodio muy emocionante del libro, que tiene lugar en Londres, que es cuando García Márquez conoce a Sabina. Y pues, no siendo comunista y no siendo terrorista, sino todo lo contrario, uno no puede dejar de emocionarse un poco cuando en este episodio romántico, legendario, ¿no? Sabina le dice: soy anticomunista, soy antiterrorista, ¿no? Y soy antifranquista. Entonces yo pregunto una cosa: ¿cómo conectamos nosotros desde la esquina liberal? ¿Cómo del centro, sin ser equidistantes, podemos lograr desatar esas pasiones que desde la izquierda desatan otros? Claro, no soy comunista ni soy liberal. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque la política es un ejercicio de seducción. Es decir, que si la política es solamente un frío razonamiento intelectual, vas a perder las elecciones como las perdió Vargas Llosa. Por lo tanto, el buen político liberal tiene que ser capaz de desatar las pasiones, como has dicho tú, efectivamente. Y en esto estamos un poco minusválidos, ¿no? O sea, los líderes que yo veo en América Latina de la derecha no desatan pasiones frecuentemente, ¿no? Pienso en Piñera, pienso en Macri, pienso en Duque, pienso en Kuczynski. No poseían esa extraña... Bueno, Milei es distinto. ¿Y Uribe? No, Uribe sí desataba pasión. Uribe sí jugaba en otra liga, me parece a mí. Cayetana también, Cayetana ciertamente. Ahora, las pasiones las desatas a favor y en contra, pero las desatas, ¿verdad? Entonces es muy infrecuente encontrar, como bien apuntas, a un líder de derechas liberales, capitalistas, sin complejos, ¿no? Sin pedir perdón. Es decir, yo creo en el capitalismo. Otra cosa es que no tenga capitales, pero estoy tratando, ¿no? Yo soy capitalista sin capitales. Yo creo en el libre mercado. Ahora, no me lleves a mí al mercado a hacer la compra porque prefiero no ir. Pero sí, es muy importante entender que la política es una operación sentimental. ¿Por qué tiene éxito Milei en la Argentina? Yo creo que va a pasar la segunda vuelta y creo que puede ser el presidente. Tiene éxito precisamente porque es un líder apasionado, ¿verdad? Completamente apasionado, exagerado, desmesurado, su manera de hablar, las muecas raras que hace. Pero no es tonto, no es tonto. Milei viene diciendo: hay que dolarizar a la Argentina, y dice: no, chico tonto, esto no se puede hacer, estás equivocado. Y los argentinos dicen: no, sí, tienes razón, hay que dolarizar, el peso no sirve para nada. Así que sí, es muy importante desatar pasiones. Tú preguntas por Sabina y por Gabo. Ese fragmento, ese capítulo ocurrió. Sabina vivía clandestinamente en Londres. Su padre, que era policía, lo quería meter preso en Granada. Él había puesto una bomba en un banco en Bilbao y había huido con el pasaporte de un amigo, Mariano Sugar, que se parecía a él. Y él cantaba en un pub mexicano en Londres, y van un día Gabo y Mercedes, porque ellos estaban viviendo en Londres para aprender inglés, nunca aprendieron. Y ahí lo conocen y quedan embobados, embelesados con el genio artístico de Sabina, ¿no? Yo lo he conocido a Sabina, lo he entrevistado varias veces, tuve la suerte de conocer a Gabo, no lo pude entrevistar porque no me quiso dar la entrevista. Él no daba entrevistas casi,
porque creía que la cámara le robaba el alma. ¿Ah? Era sabio, ¿no? Gabo, era sabio. Supersticioso. Supersticioso, ¿no? Yo creo que era más sabio que Mario. Yo creo que Gabo administraba su poder. No digo que políticamente sus ideas me gustaran, pero la administración de su poder era más astuta, más sigilosa. Era un conspirador en la sombra. ¿No? Y él podía ser amigo de Fidel y del rey de España. Y si se enamoraba de la señora Preisler, se acostaba con ella, pero nadie se enteraba. O sea que este era Gabo, ¿no? Pero eso me lleva a un punto fundamental, y es el siguiente. ¿Qué hacemos con los grandes artistas que defienden ideas políticas estúpidas? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dejamos de quererlos? Yo no puedo dejar de querer a Sabina. O sea, bueno, Sabina ya rompió con la Revolución Cubana, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Pero, y Gabo, bueno, no rompió nunca con Fidel. ¿Por qué? ¿Por qué Gabo no rompió nunca con Fidel? ¿Verdad? Eso duele, ¿verdad? Sin embargo, fue un genio. Y la novela lo que pretende, en cierto modo, mostrar es que los grandes genios, pienso en Picasso, los grandes genios que en su vida artística son dioses, en sus vidas privadas pueden ser monstruos, pueden ser demonios, pueden ser criaturas terribles que defienden las peores ideas políticas y que dan puñetazos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Voy a estar afuera si quieren firmando los ejemplares de los genios.